Ahí estamos grabando. Bueno, muy buenos días. Me da mucho gusto estar acá en el sexto webinar del año 2020 de PBK Consultores. Tenemos un gran tema hoy día que conversar y trabajar en conjunto. El título es CEPTES de tercera generación, Mindfulness para escuelas. Y tenemos dos tremendos expositores. Tenemos a la doctora Eva María Pacheco, de España, específicamente Barcelona, y el arquitecto Carlos Gutiérrez Vera, de Tegucigalpa, en Honduras. Y yo tengo la fortuna de ser la moderadora. Les voy a leer la biografía de la doctora Eva María Pacheco, que es quien va a iniciar conversándonos sobre este tema tan relevante en esta oportunidad. Ella es investigadora del doctorado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Actualmente, en su último año de investigación para la tesis doctoral, acerca de Amrita Shergill, la eminente pintora moderna de la India. Durante sus estudios universitarios obtuvo una beca de intercambio de la Universidad de Bellas Artes de Atenas y una beca de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en varias ciudades como Nueva York, Filadelfia, México, Bolivia, Londres, Roma, Nueva Delhi, Hong Kong y Atenas. Eva María también ha sido directora artística y ha formado parte de varios equipos artísticos para la publicidad, cine, obras de teatro, programas de televisión. Su carrera la ha llevado a ser educadora y creadora de programas interculturales. Ha trabajado como coordinadora y profesora en el Departamento de Educación de Casa Asia en Barcelona. Impartió clases y seminarios en la Universidad de Barcelona, la Fundación Pere Tarres y la Fundación Yehud Menuhin, la Universidad de Ponferrada, la Universidad Técnica de Loya en Ecuador, la Universidad de Delhi, la Universidad Internacional para la Paz, Brahma Kumaris, India. Durante 8 años vivió y trabajó entre Nueva Delhi y su ciudad Barcelona. Bueno, muy bienvenida, Eva. Te paso el micrófono. No sé si quieres compartir tú la presentación. Si ¿Quieres compartir tú tu presentación? Eva, ¿me escuchas? ¿Eva? Parece que perdió la señal. ¿Ahora sí que me escucháis? Sí, ahora sí Ahí te sí. escuchamos. Vale, perfecto. Preferiría, Macarena, que si la pasas la presentación me iría mucho mejor. Perfecto. Sencillamente, como ha estado explicando Maca, que justamente la he conocido en la India, ha sido allí donde hemos trabajado juntas y sobre todo hemos meditado juntas, que esa, digamos, es la palabra más bonita de ese trabajo interior que realizamos las dos, y es allí donde iniciamos también nuestro camino como compañeras y como amigas. Siendo de Barcelona, suena muy bien todo lo que has nombrado en mi currículum y todo lo que podamos hablar de lo que es la parte curricular y de títulos, pero para mí, aparte de ser papel, puede ser, digamos, algo más cuando realmente lo llevamos a un terreno mucho más práctico. Entonces, no solamente pasamos de la parte, digamos, a lo que es puramente teorías, sino en la parte práctica. Y de esto se trata de lo que quiero, digamos, concretar en este webinar de Mindfulness, porque si inicio en este primer paso de lo que es mi parte de presentación, todo mi bagaje personal, ya sea a través del arte, ya sea a través de las escuelas, queda muy, digamos, relativo hasta el momento en el que yo comienzo a iniciar mi camino interior. Y es cuando decido en el 2010 y, digamos, salir de lo que es Occidente e iniciar mi práctica totalmente más meditativa, que comencé a trabajar aquí en Barcelona, en la propia India. ¿Por qué estoy comenzando por aquí? Porque, como os digo, de la parte mucho más teórica voy a la parte práctica. ¿Qué sucede en la India? Con todo lo que yo tenía de mi bagaje, digamos, teórico y puramente de apuntes,
en el momento en que estoy allí tengo que afrontar muchas cosas y tengo que realmente llevar a cabo de una forma personal este choque de culturas, este cambio climático, digamos, de lo que son las temperaturas, ya sea en un subcontinente indio, como puede ser el europeo, el estilo de vida, el estilo de comida, todo lo que es el trabajo con, digamos, una nueva sociedad, las religiones, la cultura. Entonces es allí cuando comienzas a realmente poner en práctica esta parte, digamos, que tienes de trabajo personal teórico, pero que en el día a día vas pisando, vas trabajando, vas, digamos, llevando a la tierra, enraizando todo lo que tienes que hacer. De esta parte, este punto número 1 de presentación personal, con, digamos, la práctica de mi meditación en diferentes, digamos, temas, se puede hacer como, bueno, contablemente son unos 17 años en la cual estoy, digamos, en este bagaje, y como estoy subrayando es lo práctico. Lo teórico ya lo podemos llegar, ya lo podemos saber, pero lo práctico es estar ya sea en la India, ya sea en un autobús, ya sea en la playa sola, ya sea en el aula, delante de los alumnos. Entonces, aquí sí que entro ya en esta, digamos, parte número 2, que sería esta nueva escuela española de desarrollo transpersonal, que también está trabajando justamente con el tema mindfulness. Y sería muy interesante que pudiéramos a través de la web o a través de diferentes, digamos, técnicas poder estar en contacto con esta escuela de desarrollo transpersonal que trabaja, digamos, la escuela, digamos, con todo el terreno mindfulness. ¿Por qué? Porque están dándose cuenta de que justamente todo lo que es la parte generacional, la nueva, digamos, visión de este mundo mejor, no podría ser aplicable si no es a través de esta forma de entendimiento, de esta mirada del interior. Aquí es un poco lo que estaba diciendo el compañero Carlos, que es, digamos, realmente trabajar desde uno mismo, desde esta parte mucho más emocional. Entonces, si partimos de la palabra mindfulness, que tanto hemos oído hablar, y de la palabra meditación, es el propio, digamos, creador de lo que ha sido mindfulness aquí en Occidente, Jon Kabat-Zinn, quien de una forma mucho más científica lo pone, digamos, en este bagaje práctico y está, digamos, levantando la mano y está diciendo a nivel científico que realmente con una técnica de meditación, con una técnica mindfulness, que es lo que él está aplicando, hay un cambio personal, un cambio a nivel emocional. Entonces, con esto quiero decir, no solamente es la parte, digamos, espiritual, y podemos hacerlo de una forma mucho más bonita, el hecho de haber trabajado en India, haber estado en India, o haber estado en contacto con estas partes mucho más, digamos, trascendentales, sino de lo que es científico también. Dejamos la parte espiritual, trascendental, y vamos a la parte práctica, científica, que es lo que necesita Occidente, y estoy haciendo pinceladas de toda la magnitud del tema, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que realmente hay un cambio, digamos, fisiológico que está afectando a lo que es el cerebro y a lo que es, digamos, este aprendizaje y esta apertura, ¿no? de lo que será de joven al adulto, en todas fases, digamos, para, digamos, las nuevas generaciones a vistas de este nuevo mundo. Por lo tanto, subrayo, y como ya decía bien Macarena en la presentación, este, digamos, webinar es fundamental para esta apuesta de tener esta conciencia mucho más clara de aportar una implantación a nivel, ya digo, mundial, de esta nueva conciencia
de búsqueda personal y de reencuentro personal, con una forma mucho más aplicativa, que es lo que se está haciendo también a nivel internacional con las aplicaciones, digamos, de trabajos, de programas, de pequeños, digamos, contextos mucho más trabajados en el aula y que podemos entender de una forma más clara que es la aplicación de ese trabajo personal, como puede ser la meditación o la técnica mindfulness en las aulas. ¿Qué quiere decir mindfulness? Estar en el presente. Literalmente es quedarnos en este momento, en esa conciencia despierta. ¿Qué está sucediendo con todo lo que está, digamos, actualmente siendo la educación? Ya podemos hablarlo a nivel europeo como podría ser en toda Latinoamérica, que la educación está, con todos los respetos, pero está realmente en una quiebra absoluta. Más ahora, el hecho de hablar de la técnica mindfulness o de esta concentración y de este estar en el presente y de saber cada uno cómo gobernarse a uno mismo a nivel emocional. Por lo tanto, no es de extrañar que el tema de COVID y el tema de la pandemia sea como las campanadas a gran escala de que hay la necesidad de muchos cambios y uno de ellos, aparte del tema económico y político, es la parte educativa. Todos los profesionales que estamos aquí necesitamos tener mucho más el entendimiento de estas nuevas aplicaciones y aprovechar en cierta forma con la benevolencia, digamos, en sentido muy positivo de que es ya hora de entender que la aplicación ha de ser absoluta. ¿Por qué? Porque si ya tenemos diferentes toques, es evidente que lo tenemos que seguir aplicando. La Escuela Española de Desarrollo Transpersonal ha llevado a cabo muchos programas y básicamente trabaja lo que sería el silencio en el aula. ¿Qué pasa? Que el silencio no es desde un punto de vista religioso, ni mucho menos, ni desde un punto de vista desde el miedo, sino que el silencio es desde, tal como está entendiendo esta Escuela Española de Desarrollo Personal, es desde esta autoescucha. ¿Cuántas veces nos estamos sabiendo escuchar lo que dice el cuerpo, lo que nos está diciendo nuestra mente, lo que estamos percibiendo de fuera, no solamente desde el interior, vamos, la visión interna, sino también lo que percibimos de fuera? Por lo tanto, este silencio es también, ahora sí que entraría en una de las partes de la meditación, es aquietar la mente. Cuán fundamental es que, por ejemplo, a un adolescente, ya estamos hablando de primaria o de secundaria, se les enseñen estas técnicas, ya sea en el aula por parte del profesor y también el profesor o la escuela enseñándoselo a los padres, porque no solamente estamos hablando de una implantación de esta nueva técnica en la escuela propio, sino también en las casas. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque no es algo más a añadir a nivel curricular. Estamos hablando de cambios exclusivamente, digamos, de forma del individuo. Es el crecimiento personal que aportará todo un beneficio. Por lo tanto, si la familia ya tiene ese trabajo de base, tanto sea con los padres, con los abuelos, el núcleo familiar, con el propio alumno, más lo que sea en la escuela, por parte de los profesores y todo lo que es la parte educativa, imaginaros cómo está creciendo este alumno, cómo está creciendo este nuevo joven, esta nueva generación, y cómo podemos ir paso a paso mejorando para que pueda llegar a ser mucho más beneficioso. Por lo tanto,
digamos, técnicamente la escuela está aplicando estas nuevas técnicas en la Escuela Española de Desarrollo, en las diferentes escuelas, y también estoy hablando de lo que ha sido el programa TREVA, que son técnicas, digamos, de relajación vivencial aplicadas en el aula. Este programa he estado cursándolo en la Universidad de Barcelona y también es un programa ya educativo en diferentes institutos, no solamente ya a nivel instituto, sino también a nivel universitario, que aporta también el paso a paso para que profesores, para que, digamos, todo el sector educativo implemente ya esta nueva forma de visión hacia esta mejora, este reconocimiento, este trabajo interior del propio alumno. El programa TREVA lleva desde el 2003 trabajándose en Barcelona. Es un trabajo muy, digamos, científico, porque también ha tenido que serlo, y vamos poco a poco. Yo he sido, digamos, capacitadora y me he nutrido de ellos, pero como digo, la parte ya no es solamente tenerla en la teoría, sino que es que cada vez podamos también difundir de una forma mucho más grata y, digamos, con corneta o con trompeta, como se dice aquí, que el sector educativo realmente se dé cuenta de la necesidad de este enorme cambio para las nuevas generaciones y por todo lo que hay que porvenir. La gran, digamos, bomba la hemos tenido ya con este, digamos, este tema de la pandemia. Por lo tanto, hoy os estoy hablando a nivel más de presente, en el claustro de profesores, en la reunión que hemos tenido con el grupo y también dirección, nos estamos dando cuenta que ya ni los gobiernos ni los departamentos educativos saben realmente cómo va a venir y qué va a pasar a nivel de implantación y de gestión en las propias escuelas. Es cierto que cada escuela, cada país, cada cultura tiene, digamos, sus protocolos. Aún así, dentro del aula, con todo lo que se está avecinando, digamos, a nivel por el protocolo COVID propiamente, ya estamos viendo el cierto desorden, la cierta desarmonía que chirría en cierta forma, porque se necesita esta nueva implantación mucho más con consciencia. Es decir, de acuerdo, podemos hacer y podemos seguir un campo educativo o un temario como el que estábamos teniendo. Es evidente que hace falta que el propio alumno esté mucho más relajado, tranquilo, concienciado por cómo está viviendo la situación a nivel de casa, a nivel individual. Por lo tanto, mindfulness, por lo tanto, la meditación, por lo tanto, este silencio interior, esta relajación es lo que aporta esta serenidad y técnicamente este reencontrarse con uno mismo, este saber respirar, para que el propio alumno, esta persona que va a crecer, este pequeño joven que va a ser adulto, pueda comenzar a trabajar mucho más sus emociones. Y no solamente para él mismo a nivel individual, sino también a nivel de grupo. Así que para mí está siendo un verdadero placer el poder compartir todo este conocimiento, aunque sea muy breve, porque hay realmente muchísimo más de todo lo que hay que hablar aquí con CEPTEC y con Macarena, con todo vuestro, digamos, trabajo para disminuir todo lo que es este tema de violencia, ya sea externa y también de esta, digamos, violencia de forma interior, interna, ¿no? Así que gratamente estoy muy honrada de poder participar, de poder hacer tanto como se nos pueda permitir, de seguir trabajando y evidentemente el sector educativo no solamente es, como os estaba diciendo, a nivel teórico, sino también los profesores
cuán importante es que desde los gobiernos, desde las direcciones de las escuelas, podamos entender y podamos decir que realmente se necesita un cambio también a nivel de esta nueva generación de profesores para que podamos implementar de una forma mucho más visionaria este trabajo interior para estas nuevas generaciones de alumnos, de jóvenes, de adultos. Así que es gratamente un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias. Eva, si quieres, yo te voy pasando la presentación. ¿Sí? ¿Te parece? Tú me dices próxima y yo te la voy adelantando. Perfecto. Maca, esa es la mía, la que se ve en la pantalla. No pasa nada. Carlos, ya, si quieres ya puedes ir iniciando. Después Maca ver la mía, podemos hacer así como un final bastante interesante. Ah, perfecto, tienes razón, Carlito. Sí. Sí, entonces dale tú, Carlito, pero te voy a presentar primero, ¿no? Bueno, te presento. Bueno, ¿Qué prefieres? bueno, ¿Te presento? bueno, está bien, no hay problema. Ya, Vamos. espera un poquito. Voy a subir la otra presentación, entonces tienen razón, toda la razón. Sería interesante que los participantes, si quieren ir escribiendo algunas preguntas o algunas, digamos, aclaraciones, después al final lo podemos aclarar mucho mejor. Yo te quería solamente comentar, Eva, lo importante que es la práctica. Lo importante que es todo esto desde un punto de vista de no la racionalización, porque por racionalizar, o sea, nos podemos quedar en textos y textos y textos, pero la verdad es que esto solamente Claro. es algo vivencial. Y la racionalización a veces nos ayuda como a sentirnos un poquito más cómodos para entrar en algo nuevo a lo mejor, que nos, a través del entendimiento como que abrimos un poquito la puerta para meternos en esta experiencia. Pero lo importante no es lo que dice la cabeza, que dice el corazón y lo que uno vivencia. Yo creo que eso es lo más importante de todo. A nivel general, yo creo que estamos saturados de tanta teoría, de tanto conocimiento y la poca práctica. Así es. Voy Hay una expresión. a leer tu biografía, Carlos, si te parece. Perfecto, perfecto, Maca, gracias. Muy bien. Carlos es un arquitecto y urbanista que obtuvo su título de la Universidad de Chile. Tiene una amplia formación en psicoterapia y desarrollo personal, y también es músico, cantante y compositor. Carlos se desempeña actualmente como asesor técnico senior para el programa Convivir en Honduras, utilizando financiamiento del banco alemán KfW. Carlos ha sido influyente en el desarrollo de iniciativas e infraestructuras centradas en la comunidad para la prevención de la violencia, usando CEPTED en Honduras. Su trabajo le ha permitido adquirir una amplia experiencia en facilitar el desarrollo comunitario, promoviendo la promoción de la ciudadanía y fortaleciendo la participación comunitaria e institucional. Carlos también es uno de los iniciadores de CEPTED en América Latina y ha participado en la promoción de la metodología CEPTED desde sus inicios en la región el año 2000. En 2017, Carlos también fue elegido director de la Asociación Internacional de CEPTED. Voy a poner la otra presentación. Ahora sí. Ahí. Perfecto, Maca. Bueno,
Muchas gracias a todos y todas por estar presentes en esta actividad que, como ya habíamos señalado al inicio, es muy importante para nosotros porque estamos comenzando con un tema que para quienes estamos en la prevención de violencia es de alta relevancia. Estamos comenzando a trabajar desde el interior del ser humano y creemos que la prevención de violencia, si no se inicia desde ahí, hay algo importante que está faltando y que no se está tocando. Así que gracias por la presencia de hoy día. La próxima, por favor, Mac. Bueno, lo primero que quiero comentar es que esta presentación la estamos haciendo en el marco de CEPTED de tercera generación. Para quienes no están muy familiarizados, CEPTED es la sigla que es Crime Prevention through Environmental Design. O sea, es la prevención del delito mediante el diseño ambiental. A la fecha, en el año 2020, ya tenemos el desarrollo de 3 generaciones de la metodología que se inicia por allá por los años 70, trabajando primero toda la parte de infraestructura, la parte dura, física, luego la parte social, toda la parte comunitaria y de desarrollo, ¿no es cierto?, de las comunidades, y ahora estamos en una tercera generación donde comenzamos a tomar como base la pirámide de Maslow y nos estaríamos ubicando en la parte más alta, donde estamos hablando del desarrollo personal, de la creatividad, del valor del ser, ¿no es cierto?, y la autorrealización. Así que este es el marco en el cual estamos trabajando dentro de la metodología CEPTED. Siguiente, por favor. Les comento que cuando tuve que comenzar a preparar esta presentación no me fue fácil, porque racionalizar una presentación sobre mindfulness o sobre meditación para explicarla no es algo sencillo, porque básicamente, como comentaba antes, la meditación o mindfulness, que es una forma de trabajo, es algo que se vive, es algo que se experimenta. Es como si uno tuviera que ponerse a escribir sobre el amor, sobre el resentimiento. O sea, son cosas sobre las cuales se pueden escribir textos y textos y textos, pero no vamos a llegar muy lejos porque es algo que realmente se tiene que vivenciar. Y en ese trabajo, revisando algunas cosas, me encontré con esta imagen del Principito, que le dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y creo que mucho de lo que tiene que ver el trabajo con meditación, mindfulness, tiene que ver con acercarse a eso que es invisible a los ojos y que está como dentro del corazón de cada persona, en su interior. Y es ahí donde me hace mucho sentido una expresión muy interesante, que es corazonar. Estamos en una sociedad donde razonamos mucho, pero no corazonamos. Y al mirar hacia el interior empezamos a corazonar, empezamos a sentir desde el interior, nos empezamos a mirar hacia adentro y es ahí donde se comienzan a producir cambios muy importantes. Siguiente, por favor. ¿Qué es mindfulness? Si quisiéramos traducirlo, ¿no es cierto?, al español tendríamos que decir que es atención plena, es una forma de experimentar el aquí y el ahora, pero desde un punto de vista de la vivencia personal, no desde el intelecto. Es poder decir, sé que estoy aquí, sé que camino, sé que como, sé que te estoy mirando, sé que estoy contigo. Una de las cosas más comunes, ¿no es cierto?, que sucede en la sociedad de hoy, es que estamos casi como en un modo un poco automático, que hacemos cosas, estamos comiendo, pero ni siquiera nos damos cuenta que hemos comido, ni siquiera hemos saboreado la comida, ni siquiera observamos una obra de arte y a lo mejor ni siquiera la estamos observando, ni siquiera estamos compenetrándonos verdaderamente en lo que nos está diciendo, el color, la forma, la textura. Estamos muy en la superficie y en un estado de conciencia que no nos permite verdaderamente, como decía al principito, llegar a lo esencial. Hay una historia que por ahí leí en alguna parte de un monje y un campesino que conversan, y el campesino le pregunta al monje, ¿y ustedes qué hacen en el templo? Pues nosotros trabajamos. Pues yo también trabajo. ¿Qué más hacen? Comemos, yo también como. Y conversamos, pues yo también converso. ¿Y dónde está la diferencia? Ah, es que cuando yo trabajo, sé que estoy trabajando. Cuando como, sé que estoy comiendo. Y cuando estoy conversando, sé que estoy conversando. O sea, mindfulness nos intenta llevarnos, ¿no es cierto?, a ese nivel de conciencia en que sabemos
efectivamente estar en el tiempo presente y en lo que estamos haciendo. Siguiente, por favor. Nuevamente, ¿no es cierto?, el presente no es más que una conjunción del pasado que viene por recuerdo y el futuro que viene por imaginación. Pero el tiempo presente es lo único que tenemos y es ahí donde tenemos que aprender a estar, ¿no es cierto? Y al estar en el tiempo presente, uno tiene que simplemente ser, estar relajado, aceptar lo que hay alrededor, aceptar lo que hay en la mente sin juzgar. Una cosa muy importante es que a través de mindfulness aprendemos a observar sin juzgar. Aceptamos las cosas simplemente por lo que son. Siguiente, por favor. Eva nombraba antes, ¿no es cierto?, cómo la ciencia ha ido dándole validez desde un punto de vista, desde la fisiología, desde la neurología. Y quise solamente mencionar muy brevemente al doctor Herbert Benson, que es un médico cardiólogo. Ya en los años 60 comenzó a desarrollar todo un programa de la relación mente-cuerpo para ir fortaleciendo la salud de sus pacientes. Tiene más de 190 publicaciones, 12 libros donde se va trabajando muchísimo este tema. Más cercano todavía, ¿no es cierto?, en España, el doctor Mario Alonso Puig, que pueden ver una cantidad importante de videos, que es un médico cirujano español, que está trabajando desde hace mucho tiempo en la promoción de todo lo que es la meditación, todo lo que es mindfulness, básicamente orientados desde el punto de vista de salud y el desarrollo personal. Si pueden ver sus videos y hay muchísima explicación, muy técnica algunas, muy vivenciales otras, de cómo la mindfulness y la meditación en general ya no se puede decir que no hay un sustrato científico que dé un apoyo sobre esta materia. Y para entrar sobre eso podríamos hacer un seminario de un día completo para hablar sobre esos temas, pero no es lo más importante. Siguiente, por favor. Comentaba antes de esto de salir de la vida del piloto automático. ¿Y en qué estado de conciencia nos movemos? ¿Somos realmente conscientes de nuestros actos? Cuando reaccionamos frente a algo en ira, cuando reaccionamos frente a alguna persona de mala manera por algo que nos dijo o nos miró o nos contó, esa reacción que muchas veces viene de una manera descontrolada y que en situaciones puede llegar incluso hasta causar la muerte de una persona en una pelea violenta, hay personas que dicen, bueno, yo no me acuerdo de lo que pasó, no sé qué sucedió, en qué momento hice esto. O muchas veces una cosa tan doméstica como ir por la casa, nos encontramos en un momento que tenemos una cortadura en una mano o un golpe, ¿y en qué momento me lo hice? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Dónde estaba mi mente que no me di cuenta de esto? Y lo más usual, si cada uno se observa a sí mismo, es que en el día a día tenemos la cabeza llena de pensamientos, llena de ideas, llena de imágenes, y estamos haciendo las cosas de una manera automática. Vamos por la casa, vamos por la oficina moviéndonos con una suerte de piloto automático, donde no tenemos realmente una conciencia de lo que estamos haciendo. Y ahí en inglés se ve muy clarito, dice mindful, o sea, la mente llena de cosas, de ideas, de pensamientos confusos, ¿no es cierto?, que a veces pasamos de una cosa a otra sin ni siquiera darnos cuenta, o mindful, que tendría que ver, ¿no es cierto?, con el estado de atención plena. Normalmente nos estamos quedando en la primera expresión, mindful, o sea, la mente llena de cosas, pero al mismo tiempo con una falta de ubicación y una falta de conciencia de dónde realmente estamos. Próxima, por favor. Tenemos entonces que comenzar a aprender a mirar hacia el interior, aprender, como decía el Principito al inicio de la presentación, ¿no es cierto?, aprender a observar lo esencial. Siguiente, por favor. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo miro al interior? Bueno, una de las técnicas más sencillas, que hay una de las técnicas más simples, es a través de la respiración. Simplemente cerrar los ojos, poner atención al aire que entra y sale por la nariz, ¿no es cierto? Y si les parece, lo podemos hacer en este minuto, algo muy simple para que cada uno lo pueda experimentar. Simplemente cierre los ojos y ponga atención, nada más que atención al aire que entra y sale por la nariz, nada más que a eso.
Muy bien. Solamente el aire que entraba y salía por la nariz. Y lo más probable es que mientras estamos haciendo esta práctica, comenzamos a ver pensamientos, ideas, recuerdos, cosas que se empiezan a venir como invitados que no han sido, ¿no es cierto?, como personas que no han sido invitadas a nuestra casa, que simplemente abren la puerta y se meten. Como cuando uno está ocupado queriendo concentrarse en algo y la gente entra y sale de nuestra habitación o de nuestra oficina sin haber sido invitada. Así estamos permanentemente con estos pensamientos, ¿no es cierto?, que se nos aparecen. Y el tema de la respiración consciente es muy importante. La respiración es aquello que nos conecta, dicen que la respiración conecta el cuerpo con el alma. Venimos a este mundo, comenzamos a vivir con nuestra primera inspiración, tomamos aire por primera vez y nos vamos de este plano de existencia cuando exhalamos por última vez. Y toda nuestra vida es un constante paréntesis entre inspirar y expirar, respirar, tomar aire, soltar el aire. Por lo tanto, la respiración consciente, aprender a respirar, es un factor fundamental y es una técnica muy sencilla que nos conduce, ¿no es cierto?, a este estado de conexión con el interior. Siguiente, por favor. Cuando estoy en este estado, aprendo a ser un observador consciente, aprendo a observarme a mí mismo. En esta mirada interior, aprendo a observar los pensamientos, pero también aprendo a entender que yo no soy los pensamientos. Siento mi cuerpo, pero me doy cuenta que no soy el cuerpo. Observo mi cuerpo desde afuera, pero no soy el cuerpo. Observo los sentimientos, pero yo no soy los sentimientos. Observo mis reacciones, pero yo no soy las reacciones. Comenzamos entonces a aprender un estado de desconexión de todas aquellas cosas con las cuales nos sentimos tan identificados y a veces sobreidentificados. Siento los pensamientos, los percibo, pero no soy los pensamientos. Al momento que los podemos comenzar a observar desde afuera, en esta suerte de metaconciencia, en este proceso de autoobservación desde el observador consciente que está un poco más allá, entonces cuando comienzo a entrar en un proceso en el que puedo tener autocontrol y puedo comenzar a manejar y a entender muchas de mis reacciones y formas de comportamiento en el mundo. Siguiente, por favor. Observo sin juicio, sin crítica, autocontrol. Vuelvo a repetir sobre esto. No hay juicio, no hay crítica. Una de las cosas más usuales en el mundo de hoy es criticar todo, juzgar todo, decir qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué no está bien, y estamos llenos de opiniones. Y a veces no necesitamos opinar tanto sobre las cosas, sino que simplemente necesitamos sentirlas y vivirlas. No necesitamos opinar tanto, ¿no es cierto?, cómo está la sopa en el plato, y lo que quizás es más adecuado es aprender a disfrutar el sabor de esa sopa, la temperatura, el alimento que estoy recibiendo. Y como consecuencia de esto, de aprender a observar sin juicios, sin críticas, puedo comenzar a desarrollar algo que estamos trabajando muy fuertemente en CEPTER, en el ámbito del área social, y que es el pensamiento consecuencial. Cuando puedo observar desde afuera, cuando puedo comenzar a entender cómo estoy armando todo mi sistema de pensamiento, de creencias, de sentimientos, de emociones, puedo comenzar también a entender qué consecuencias tienen para mí y para los demás. Siguiente, por favor. ¿Por qué mindfulness en las escuelas? ¿Por qué tenemos que llevar esta técnica y estas prácticas al interior de las escuelas? Ya la doctora Eva lo comentaba, ¿no es cierto? Es muy importante que los niños en el aula, los profesores, los maestros, comiencen a generar un proceso de aprendizaje sobre este estado de mirada interior. Y en las escuelas, ¿no es cierto?, tanto públicas y privadas, el estrés traumático es una realidad para millones de niños que crecen en un clima opresivo, con violencia y miedo. Este estrés obviamente impide el aprendizaje y socava la salud física y mental. Esto lo tomé de un grupo que hay en Ecuador que se llama Respira Consciente y que está trabajando en la promoción de lo que es meditación en las escuelas. O sea, ahí en las escuelas tenemos un gran problema con los niños, porque, bueno, obviamente por todas las vías, desde la violencia intrafamiliar, la violencia que se observa en la televisión, vivir en un clima opresivo, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo hoy día,
esta pandemia, el estado de encierro, cómo está afectando todo esto la salud mental y emocional, no solamente de los niños, sino que de los adultos. Y los niños, bueno, ellos son como esponjitas que ven a mamá deprimida, ven a papá con un estado de ansiedad, con un ataque de nervios, ¿no es cierto?, sintiéndose muy mal. Todo esto los va afectando y obviamente esto lo van internalizando y lo van generando como parte de un aprendizaje social aprendido. Siguiente, por favor. La escuela es un microcosmos, ¿no es cierto?, de vivencias, experiencias humanas, de la que participan niños que están en un proceso de formación y desarrollo. Eso es muy importante, sobre todo en las edades tempranas, ¿no es cierto?, niños de 4, 5, están en un proceso en ansiedad cognitivo, cómo ellos comienzan a retroalimentarse para ser posteriormente adultos. Mucho de ese comportamiento, mucho de lo que uno es en la vida, lo toma durante los primeros años de vida. Y muchas de esas experiencias vienen en la escuela, ¿no es cierto?, donde tenemos formación como adulto. Siguiente, por favor. ¿Qué situaciones psicoemocionales están enfrentando los niños en las escuelas? Bueno, trastornos de ansiedad, los altos índices de bullying, los estudiantes de secundaria que han recibido, han vendido o dado drogas, ¿no es cierto?, ilegales en las propiedades de la escuela, todo lo que implica esto, ¿no es cierto?, que es muy fuerte, va marcando el comportamiento de los niños. Los niños con sobrepeso, muchas veces que son producto, ¿no es cierto?, de burlas. Hay cientos de niños que tienen déficit de atención. El suicidio se está viendo cada vez más alto en niños, adolescentes. Los altos niveles de estrés que también afectan a los maestros y a los educadores y generan, ¿no es cierto?, altas tasas de agotamiento. Siguiente, por favor. Y aquí pasamos, ¿no es cierto?, a una parte que es muy importante, que solo un educador consciente puede educar de forma consciente. Por ende, esta práctica también ayuda a los maestros reduciendo el estrés docente, las bajas por enfermedades médicas, la depresión y la ansiedad. No podemos centrarnos solamente en el tema de los niños o de los alumnos, sino que también, obviamente, tienen que estar involucrados los maestros y también, ¿no es cierto?, las familias. Siguiente, por favor. Bueno, ese es un dato, ¿no es cierto?, solamente que para abundar más sobre la misma, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos habla sobre los efectos que están teniendo los niños hoy día, los factores que están causando altos niveles de estrés, obviamente el acoso escolar, los cambios significativos en la rutina y la vida, ¿no es cierto?, mudanzas, divorcios, cambios corporales y físicos durante el crecimiento, la sobrecarga de responsabilidades académicas, familiares, toda esta vida competitiva que se vive al interior de las escuelas, que es la excelencia académica, que el diploma, que los primeros lugares, todo esto que lleva a los niños, ¿no es cierto?, a niveles de estrés que a veces son francamente dañinos. Siguiente, por favor. Bueno, son más de lo mismo, las imágenes perturbadoras, ¿no es cierto?, de las películas, el miedo sobre todo hoy día en que estamos bombardeados por los medios de comunicación y vivimos en un estado de terror y un estado, ¿no es cierto?, de alerta contra situaciones que nos amenazan de manera constante. Y eso los niños lo toman de una manera muy fuerte. Siguiente, por favor. Está demostrado que los estudiantes con estrés no pueden aprender. Esto lo tomé también, ¿no es cierto?, de esta organización que se llama Respira Consciente, y decía, ¿cómo sería el Ecuador, o Honduras, o cualquier otro país del mundo, si todos hubiéramos aprendido desde niños a respirar conscientemente, a autorregular nuestras emociones y comportamientos, tan solo con la respiración? Si hubiéramos aprendido eso desde niños, quizás, ¿no es cierto?, el mundo que tenemos y nuestros comportamientos serían completamente diferentes. Siguiente, por favor. Si enseñáramos meditación a cada niño de 8 años,
se acabaría la violencia de una sola generación. Eso lo dice el Dalai Lama. Y respiración consciente, como hablaba, ¿no es cierto?, en las aulas del Ecuador, ha estado trabajando por ese propósito. Siguiente. Beneficios de la meditación. Siguiente, por favor. Quería mencionar esto. En las culturas andinas, en Ecuador, Bolivia, Perú, hay algo que se llama el Sucac Causay, que es el buen vivir para los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia, que tiene que ver con vivir la vida en plenitud. Son 13 principios. Uno de ellos es el Suma Lupiña, que significa saber meditar. Las culturas ancestrales andinas dicen entrar en un proceso de introspección. El silencio equilibra y armoniza. Por lo tanto, el equilibrio se restablece a través del silencio personal y se conecta al equilibrio y silencio del entorno. La consecuencia de esta interacción germina la calma y la tranquilidad. Podemos entender entonces que la meditación es una práctica universal y que está muy arraigada en muchas de nuestras culturas ancestrales. Lo que pasa es que muchas veces esto ha quedado un poco oculto, porque especialmente en nuestra América Latina, las culturas ancestrales han sido observadas un poco en menos, no se les ha dado muchas veces el gran valor que tienen las tradiciones y las culturas profundas que nos pueden entregar. Y como podemos ver, también está presente la práctica de la meditación. Bueno, a través de meditar, ¿no es cierto?, se mejora la memoria, levanta la capacidad metacognitiva, lo que hablaba yo del observador externo, baja los niveles de ansiedad, reduce la reactividad emocional, mejora los procesos de atención visual, reduce el estrés e incluso puede ayudarnos a controlar el dolor físico. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya es un poco más de lo mismo que decía antes, ¿no es cierto? Todos los niveles de estrés traumático que se vive realmente hacen que tenemos que implementar en las escuelas todas estas prácticas que nos ayudan a mejorar, ¿no es cierto?, estas condiciones de estrés y de violencia que estamos viviendo en el día a día. Siguiente, por favor. Y finalmente, ir cerrando diciendo que en nuestro contexto latinoamericano, el suma lupiña, el saber meditar, no es tan diferente lo que nos dicen las tradiciones, ¿no es cierto?, de la India, donde la autora Eva ha estado y ha practicado y conoce muy bien. Estamos entendiendo entonces con esto de que la meditación es una práctica que más allá de los orígenes que tenga, más allá desde cuándo y cómo se haya practicado, finalmente nos está llevando a aprender a restablecer el equilibrio. Y esto trae paz. De ahí nace una actitud no violenta hacia uno mismo y hacia los demás. Siguiente, por favor. Namaste, lo divino dentro de mí saluda a lo divino dentro de ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Está muy bonita la presentación. Voy a dejar de compartir. Y ahora quiero invitar a los presentes, vamos a invitarlos a que hagan preguntas a nuestros expertos, Carlos y Eva. También contarles que la presentación de Eva, por temas de tiempo, vamos a enviarlas por correo y además les vamos a enviar una invitación, porque ahora no tenemos el tiempo, pero este es el primer ciclo de un proceso de mindfulness y CEPTES de tercera generación, así que les vamos a invitar por correo a una presentación que va a ser una meditación guiada online próximamente. Así es que Nuria está levantando la manito. Nuria, si quieres, haz tu pregunta. No te escuchamos, Nuria. Puede estar con el micrófono apagado. Sí. Ahí yo creo que va... Nuria, ¿tienes micrófono, no? Si no se escucha, Nuria, si quieres lo puedes escribir en el chat. En el chat. Claro. Max, tú también levantaste la mano. ¿Quieres hacer una pregunta? Así es. ¿Me escuchan?
Sí, te Sí, escuchamos. muy bien, Max, gracias. Bien, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todas, todos. Un tema muy interesante el que acaban de plantear, orientado específicamente al tema de las escuelas, bajo un proceso metodológico que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, no se ha podido aplicar adecuadamente, como decía Carlos, por supuesto, y Eva, en las escuelas, pero creo que valga la oportunidad hay que retomarlo. Ahora bien, si bien es cierto este proceso, esta posibilidad de trabajar en las escuelas, ¿sería factible tal vez trasladarlo al ámbito comunitario? Entiendo perfectamente que estamos trabajando con el factor protector de la escuela, ¿no es cierto? Y con estos procesos, con esta metodología. Pero ¿cómo podemos trasladar la misma metodología al ámbito comunitario? ¿Por qué les digo esto? Porque definitivamente las violencias, ¿no es cierto? Y más aún en esta época de pandemia, se han de haber dado cuenta ustedes en las noticias que están elevados los procesos de incivilidades, ¿no es cierto? De esas inconductas que la comunidad las está ejerciendo en los últimos tiempos. Y esas inconductas provocan problemas de violencia. Por lo tanto, yo creo que aparte de entrar, de hecho, es fundamental trabajar con los niños para una generación se convierta, por supuesto, en una generación adecuada, una generación donde ya las cosas sean menor violencia, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer? Reitero, con este proceso metodológico en la comunidad. Esa era mi pregunta, Macarena, para ti, Carlos, y también para Eva, por favor, muchas gracias. Gracias, Max. Le Perfecto. vamos a dar la palabra a Eva primero para que conteste y después se la pasamos a Carlitos. Sí, un momento, el micro, si me estáis oyendo. Evidentemente lo que se está, digamos, aplicando es de una forma contundente esta forma de poder realmente llegar a lo que son las escuelas, pero como lo estamos diciendo de una forma mucho más contundente es realmente desde el trabajo interior, que no es desde esta teoría, esta forma de, digamos, de explicar a través de todo lo que ya conocemos, sino que estamos deseando que esta práctica sea completamente a nivel individual. Muy importante lo que dice Eva. Y Eva, también hay muy poca conciencia del trabajo interior, lo hemos visto en esta crisis, pero veamos qué tiene que decir Carlito a la respuesta de la pregunta de Max. Sí. Bueno, Max, yo diría que el trabajo a nivel comunitario, primero que nada, es muy importante y podría decir que incluso a veces hasta es más fácil que el trabajo en las escuelas, porque muchas veces reunir un grupo comunitario, ¿no es cierto?, en una asociación de vecinos, o una junta de agua, o en alguna organización comunitaria, ¿no es cierto?, de base, basta con que alguien que haya aprendido las técnicas diga, bueno, vamos a hacer 5 minutos de relajación, vamos a aprender esto y antes de iniciar la reunión vamos a hacer un poquito de silencio mental. Perfecto. A veces ese mismo ejercicio llevado a una escuela que tiene protocolos, que tiene directrices, que tiene normativas, que tiene una serie de cosas a las cuales los profesores a veces están muy atados, se les podría hacer un poquito más difícil. Aquí en Honduras hemos trabajado el concepto de los centros de calidad de vida. Y en los centros de calidad de vida, uno de los conceptos, uno de los elementos, tiene que ver con la práctica de todo este tipo de aprendizajes. Se han construido, ¿no es cierto? Creo que, si mal no me equivoco, son 9 que hemos construido de estos centros para que se comience a practicar todo este tipo de cosas, porque lo interesante es que una vez que está a nivel comunitario, de ahí que pase a la familia, ya es mucho más simple. Y si el niño aprende en su casa o aprendió en una reunión de la comunidad, en alguna actividad comunitaria, lo más probable es que incluso hasta solo lo pueda practicar en la escuela y, por ejemplo, otros compañeritos también lo pueden hacer. Así es que es muy aplicable y creo que es ahí, Max, donde hay que empezar a trabajar, con los grupos y organizaciones comunitarias. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Carlitos y Eva. Nuria levantó la manito. No sé, Nuria, si ahora tienes micrófono, como para que puedas hacer tu pregunta. Parece que sigue sin...
Parece que sigue sin micrófono. Acá, Sigue sin micrófono. acá hay otra pregunta que te hace Perla Quesada, Carlos. Dice, ¿Ya? ¿nos puede decir en qué lugares de Honduras se ha trabajado con este enfoque CEPTED y la metodología y con este enfoque? Bueno, estamos trabajando en los municipios de Ciguatepeque, de Gracias y La Lima. ¿Okay? En estas tres ciudades hemos hecho grandes inversiones, no solamente en temas de infraestructura, sino que uno de nuestros ejes, nuestras líneas de acción, es el trabajo, ¿no es cierto?, del desarrollo de habilidades sociales y laborales de jóvenes. Hemos hecho grandes procesos de capacitación muy fuertes en temas de habilidades para la vida, en temas, ¿no es cierto?, muy vinculados al desarrollo personal. Y bueno, ahora estamos en proceso de construir, estamos ya trabajando en la construcción de la Casa de la Cultura de La Lima. En la Ciudad de Gracias, la Casa de la Cultura ya está construida, está siendo utilizada como centro de triaje en este momento por el tema del COVID, pero dentro de las actividades y todo lo que se va a realizar a futuro, obviamente van a venir clases y trabajo, ¿no es cierto?, en esta dirección. Lo mismo que en la Casa de la Juventud de La Lima y lo mismo que se va a hacer en los 9 centros de calidad de vida que tenemos repartidos en estas 3 ciudades. Muchas gracias, Carlito. Acá hay una pregunta para Eva, de Emma. Dice, Eva, ¿cómo manejar la salud emocional ante la cuarentena por el encierro? ¿Qué sugieres? A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo manejar la salud emocional ante la cuarentena del COVID y el encierro? Así como nos encierran directamente, tenemos esta gran oportunidad de no solamente ver lo que hay fuera porque ya nos han encerrado, sino que es esa mirada, digamos, es como cerrar estos ojos físicos, estar en esta quietud, en este silencio, en este, digamos, orden interior que también se puede, digamos, llevar a cabo a la propia casa, a este lugar físico en el cual estamos habitando y conviviendo con la familia. Y es un buen momento para encontrarnos, porque también nos obligan en este encierro, y estar en ese momento de reencuentro, de silencio, y a la vez es como momentos también de esta limpieza, de cosas que están en casa, de cosas que necesitamos sacar, de cosas que necesitamos ordenar, de cosas que necesitamos entender, ¿no? De esta convivencia en la casa propiamente física. ¿Por qué te estoy diciendo esto, Emma? Porque a la vez que estamos hablando de la parte física, estamos también entrando en la parte interior. Si diariamente practicamos la respiración, que es como decía también Carlos, que es, digamos, el primer paso a esta conciencia despierta, a partir de la respiración es cuando comenzamos a gobernar los pensamientos, las emociones, y es aquí donde comenzamos a poder poco a poco, en este silencio, en este espacio lento, quieto, calmado, comenzar a saber dirigir lo que queremos y cómo lo queremos. Mira, Nuria nos comenta, quería deciros que estoy muy de acuerdo, funciona muy bien la relajación con los alumnos y les encanta. También favorece la relación entre ellos. Hace más de 20 años que lo aplico y me parece muy útil. Gracias, Nuria, por tu comentario. No sé quién más quiere hacer alguna pregunta aprovechando a nuestros ponentes expertos. Si hay alguien del área de educación que esté acá presente, que nos comente qué le ha parecido todo este abordaje. Dice, buenos días, estimado arquitecto Carlos y Dalia Chinchilla. Muy interesada en implementar la metodología en los centros educativos del municipio del Progreso en Honduras. Bueno, espero que podamos, el programa Convivir está dentro de está, digamos, para ir a trabajar al Progreso dentro de poco. Así es que esperemos, si todavía tengo la posibilidad de estar como asesor técnico principal, bueno, obviamente esto se va a implementar con toda la fuerza que corresponde. Así es que un saludo a todos los amigos de allá del Progreso. Mira, Sonia, que también es de Honduras, de la Secretaría de Prevención, nos dice, hola, saludos a todos, Macarena, Eva y Carlos. Qué tema tan interesante, qué importante es conocernos. Mi pregunta es, yo hago meditación, pero quisiera saber sus recomendaciones para fortalecer esta práctica y cómo se puede explicar a los niños. Eva, ¿qué dices tú? Que tienes harta experiencia. Poquito a poco la meditación, digamos, para fortalecerla,
Sobre todo es, si ya la practicas diariamente y la quieres fortalecer, es aumentar cada día un poquito, o cada semana, o cada 3 días, el tiempo que meditas. Es decir, si has comenzado con 5 minutos, por ejemplo, lo vas aumentando pues 3 minutos más, hasta llegar después, al cabo de un tiempo, a 15 minutos. Y esta práctica la puedes ir manteniendo, en este aumento me refiero, por ejemplo, durante una semana, durante un mes. De tal manera que puedes después llegar a una práctica y a un estado meditativo de casi 45 minutos, 1 hora. Fortalecer también la meditación, como estás preguntando, es muy importante que tú tengas tu espacio, ya no solamente interior, sino también físico. Es decir, que no te moleste nadie, que puedes estar tranquila y relajada, porque si vas aumentando estos minutos puedes estar realmente, digamos, sin que haya ninguna interferencia. Por lo tanto, tener una esquina de una habitación, tener una habitación propiamente para meditar, sería lo ideal. Mantener el horario en el cual meditas, es decir, puede ser por la mañana o puede ser por la tarde. Esto también crea una forma y, digamos, el hábito para que puedas estar realmente con esas ganas de querer meditar, y esto es la propia fortaleza. Acá hay otra pregunta. Maca, ¿Sí? Maca, perdona, antes que quedó pendiente algo ahí con Sonia, quería darle respuesta a eso. Ella decía cómo explicarle a los niños. A lo mejor a los niños no hay que explicarles mucho, sino que sencillamente llevarlos a que hagan alguna práctica casi como una forma de juego. Por ejemplo, decirles, vamos a jugar con la imaginación. Vamos a cerrar los ojos 2 minutos y quiero que se imaginen el lugar más hermoso que jamás hayan imaginado en su vida. Eso ya es una entrada al tema de la meditación. O vamos a dibujar, por ejemplo, hacer mandalas, pintar mandalas, estos dibujitos simétricos con colores, ¿no es cierto? Les va llevando a un estado de concentración, a un estado de relajación, y de ahí pasar a un estado distinto, ¿no es cierto? Que se les diga, ahora vamos a imaginar esa figura que ustedes vieron o que pintaron, y esa imagen, esa figura, ahora la pueden comenzar a observar con los ojos de la mente. Vamos a aprender a mirar con los ojos interiores. O sea, a los niños hay que ir llevándolos más que desde un punto de vista de explicarles tanto las cosas, porque los niños son más de experimentar, de vivenciar. Hay que ir llevándolos a través de prácticas, casi como juegos, ¿no es cierto? Casi de una manera muy lúdica, para que vayan entrando en estas experiencias. Bueno, yo quería añadir con el tema de los niños, que es verdad que se me ha olvidado, una práctica muy bonita que he hecho con niños de 4 o 5 años, incluso más, evidentemente se puede hacer con adolescentes, es simplemente con una vela. Es como un juego. Al tener la vela cada uno, tú vas centrando, vas explicando, vas, como si fuera un cuento, una meditación guiada, pero que ellos estén con la mirada en la propia vela, y esto ayuda mucho más al enfoque, a la concentración. Exacto, sí, muy bien. Bueno, yo quiero ir agradeciendo a nuestros participantes porque hicieron unas geniales presentaciones, nos aclararon mucho el camino hacia el trabajo interior, y esto es el inicio de todo un proceso que vamos a empezar a desarrollar impulsando muy fuerte Septet de tercera generación. Ahí yo les puse un aviso, yo voy a dar un taller de Septet de tercera generación que parte el 3 de septiembre, es de 3 días, y va a tocar temas de salud mental, y va a tocar también los temas que preguntaba Emma sobre qué hacer desde la perspectiva de Septet para el manejo de la salud mental en tiempos de COVID. Así es que quienes quieran tener más información me pueden escribir a mrau@pbk.cl. También les comprometo que les vamos a enviar las presentaciones de Carlos y de Eva a sus correos, y también les vamos a enviar prontamente una invitación para participar de la meditación online que va a dirigir Eva y a la cual cordialmente nos está invitando. Así que quiero agradecerles mucho. También Eva nos dice, mediten mucho, sí, lo vamos a hacer como tarea. Carlitos también nos pide que meditemos mucho, y les agradezco mucho a todos los participantes. Hemos grabado esta sesión,
Así es que la vamos a también compartir, la vamos a subir a YouTube y la vamos a compartir para quienes quieran volver a verla, revisar los contenidos y nada, pues que cuenten con nosotros para como equipo de CEPTED y como equipo que está muy involucrado en el mundo de la meditación, que cuenten con nosotros para cualquier cosa que necesiten. Así que un saludo muy cordial desde acá de Chile, como decía Carlos, namaste. 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 Y nos vemos prontamente en un próximo webinar de este tema. Que estén bien, cuídense mucho. Gracias. Namaste. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, saludos. Chao, saludos. Adiós, Eva. Gracias, saludos.